Bienaventurados son los de limpio corazón, que no buscan el tesoro terrenal. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y en sus almas tienen gozo perenne. ¿Ven? Amén. Por favor, vamos a hacerlo de forma alternada, ¿ya? Vamos a leer el Salmo 23, desde el 1 hasta el 6. Comienzo leyendo el versículo y ustedes continúan con el siguiente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado Salvador, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Y nos queremos concentrar en escuchar tu voz. No permita, Señor, que hable hombre, carne, que está muy susceptible al pecado, sino que nos hables tú en esta mañana todos, Señor. Necesitamos edificarnos con tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces hemos estado viendo acerca de los nombres de Dios. ¿Y por qué estábamos viendo los nombres de Dios? Porque muchas veces nosotros usamos este Salmo número 23, los cristianos principalmente, para tener paz, para ser restaurados, para librarnos de alguna situación muy complicada y ser edificados en el Señor. Pero no solamente nosotros, sino también en el mundo hay muchas personas que lo usan también. Usan los psicólogos, usan terapeutas y dicen que hay un mensaje muy grande. Ahora, el problema no es saber solamente que tengo un pastor, sino saber con precisión quién es ese pastor. Y ahí viene el fondo del asunto. Cuando habíamos estudiado antes, habíamos visto que aquí se puede encontrar fácilmente los nombres de Dios. Por ejemplo, en el verso 1 dice Jehová es mi pastor. Y dentro de los nombres que nosotros hemos identificado en la palabra de Dios que se le puso de acuerdo a las condiciones de nuestro Dios, acá se denomina Jehová Raá. Jehová es mi pastor. Habíamos visto que es importante quién es este Jehová, quién es el Señor. Y no es nuestro pastor una persona cualquiera susceptible a errores o a pecados, sino que es el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el que lo sustenta a todo con la diestra de su poder. Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, Jehová Ra. Nada me faltará, Jehová Jireh. Él me provee. No lo que yo quiero, sino lo que realmente necesito. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas de reposo significa paz. Habíamos comentado de que las ovejitas, porque un pastor es de ovejas, y las ovejitas tienen dos estómagos. Tienen un primer estómago en donde comen y se alimentan, y luego tienen un segundo estómago en donde regurgitan, y ahí es en donde justamente tienen el crecimiento. Es decir, las ovejitas van, comen junto a aguas de reposo, en delicados pastos, están comiendo, a donde el pastor los ha llevado, pero ahí no está el crecimiento de las ovejas. El crecimiento de las ovejas está cuando ellas descansan, regurgitan. En el cristiano, nuestro crecimiento está cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Entonces, terminando seguramente este culto al Señor, algunos van a meditar un momento, durante el día van a estar meditando quién es su pastor, y eso significa crecimiento.
La ovejita no crece cuando está comiendo. La ovejita crece cuando está regurgitando, cuando está meditando. Y para eso el pastor lo lleva a delicados pastos. Y eso es paz, es shalom. Confortará mi alma, o sanará mi alma. Jehová Rafa, Él es el sanador de mi alma y de mi cuerpo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová Sidneku, o Sidneku, que significa justicia nuestra. Ahora sí viene algo muy importante. El verso 4, todo es importante de hecho, pero para la meditación de esta mañana. Dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Justo en este tiempo se está viviendo un tormento en el valle de sombras de muerte. Se ve morir por un lado, por otro lado, muchos conocidos, y es como que la muerte está tomando territorio y se lleva a muchas personas. David decía, no temeré mal alguno, aunque esté en valle de sombra de muerte, porque cuando él estaba pastoreando sus ovejas, las ovejas de su padre, entonces esas ovejitas estaban tranquilas, en sosiego. Él, como el buen pastor, no dejaba que nada les cambie el pensamiento ni que las intranquilice. Cuando veía un lobo nomás no esperaba que corran las ovejitas, porque sabía que cuando estaban descansando en esos delicados pastos, estaban creciendo, estaban regurgitando la comida, y él no podía permitir de que alguien las distraiga. Entonces, cuando David, el rey David, toma esta figura de que él es pastor de las ovejas y que era capaz de dar su vida por las ovejas, entonces dice, tú sí eres el verdadero pastor, tú eres el pastor, tú eres el gran pastor o el príncipe de los pastores. Esos dos términos los he tomado de Hebreos y de Primera de Pedro. Él es el buen pastor. Y ahí es en donde él no iba a tener ningún temor. Pero como ya comentábamos el domingo pasado, nosotros hoy en día no podríamos entender el Salmo número 23 si es que no hubiese sido anunciado en Juan capítulo 10 quién es Jesús y qué es lo que él hizo. Ahí es cuando nosotros abrimos la mente, abrimos los ojos y recién nos damos cuenta quién es ese pastor. Antes seguramente lo cantaban, lo tenían entre sus alabanzas, porque los salmos son alabanzas, lo meditaban, pero no lo entendían con claridad. Cuando nuestro Señor Jesús viene, entonces sí se entiende con claridad. Miren, acá hay 3 salmos importantes, el Salmo 22, 23 y 24. Los 3 salmos hablan de nuestro Señor Jesús. El Salmo 22 habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 23 habla de la guía que nos da nuestro Señor Jesucristo hoy. Y el Salmo 24 habla de la gloria venidera de nuestro Señor Jesús, cuando Él viene por segunda vez. En ese momento simplemente podrían decir ellos, bueno, no temo a la muerte, porque mi Señor, mi Dios, es el que me libra de la muerte. No voy a temer, voy a estar tranquilo. Cuando viene nuestro Señor Jesús, Él muere y resucita al tercer día y asciende a los cielos. Yo quisiera que para poder entender esta parte veamos algunos versículos del Salmo número 22. En el verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se acordarán ustedes que esta fue una de las palabras que nuestro Señor Jesús dijo cuando estaba en la cruz. ¿Y cómo es de que pudo decir nuestro Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que había pasado en la cruz? Él nació en santidad, Él vivió en santidad, pero a la hora que estaba en la cruz, Él estaba cargando todos nuestros pecados. Y Dios no habita en el pecado. Fue un clamor
de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, ¿por qué me has desamparado? Fue un sufrimiento muy profundo por su inocente vida y su santidad. ¿Por qué me has desamparado? Si seguimos leyendo el verso 1, estamos en el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A veces nosotros pensamos, los hombres de aquel tiempo, cómo lo maltrataron, cómo lo crucificaron, cómo le hicieron tanto daño. Pero la Biblia en realidad nos enseña que quien maltrató a nuestro Señor Jesús fue el mismo Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Es muy importante que entendamos esto para saber por qué yo no temo a la muerte. Isaías 53, 10, dice así. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién quiso quebrantar a nuestro Señor Jesús? Jehová quiso quebrantarlo. En el verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesús estaba llevando en la cruz el pecado de todos nosotros. La figura que se tenía en el Antiguo Testamento era de que había un perdón o una remisión de los pecados por medio de un cordero que se le ofrecía a Dios. Tenía que ser un cordero perfecto. Ese cordero perfecto se ponía sobre un altar y se quemaba ese cordero. Y llegaba como un olor agradable hasta nuestro Señor. Y en ese momento había remisión de pecados. Pero resulta que ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ese cordero está colgado de una cruz. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y ese cordero estaba cargando el pecado de todo el mundo. Pero cuando dice la Biblia en Isaías 53:10, de que fue Él quien lo angustió y quien lo trató de esa manera, fue Jehová, fue el Padre quien lo trató de esa manera, lo que está diciéndonos es de que así es como nosotros deberíamos haber sido tratados. Tú debiste ser tratado así, yo debí ser tratado así. Y como Él está pagando ese castigo, entonces ya Dios no nos trata de esa manera. ¿Por qué le voy a temer a la muerte? En el Salmo 23 dice, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Y no temeré mal alguno porque Él ya llevó ese castigo. Si nosotros hubiéramos estado en esa cruz, hubiéramos pagado de esta misma manera. Pero fíjense que hay algo muy importante. Nuestro Señor Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Resulta que ahora no hay un hombre en el mundo que pueda decir que Dios lo ha desamparado, porque nadie sabe lo que realmente significa que Dios lo haya desamparado a alguien. Es lo más terrible que podría haber en el mundo, que Dios me haya desamparado. Y nadie lo ha sufrido. En otras palabras, si yo creo en mi Señor Jesucristo, yo nunca voy a repetir esas palabras de desamparado. Es muy fuerte. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él fue desamparado. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue hecho pecado. Ahí estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y en el pecado no habita Dios. Así que tenemos solamente dos opciones en este sentido. O estamos con el Señor, o en algún momento seremos desamparados. No existe un punto medio. Cuando decimos Jehová es mi pastor, y viene el valle de sombra de muertes, ya no temo. No temo. Eso es lo que dice el Salmo 23:4. No temo, porque yo no voy a ser desamparado. He visto a muchos cristianos en sus últimos momentos, entre ellos, por ejemplo, a mi madre.
cuando estuvo falleciendo. Y había en su rostro una dulzura y una alegría. Yo trataba de interpretar eso como que ella estaba viendo al mismo Señor y estaba alegre. Una hermana se acercó, una hermana Pilar, y me dijo, tu mamá está realmente rebosando de gozo. Mi mamá había aceptado al Señor Jesucristo, no temió a la muerte. Pero he visto también otras personas que mueren en una escasez de paz, de paciencia, de gozo, de alegría, con tanto terror, porque el valle de sombra de muerte se ha presentado y está siendo desamparado. Lo peor que me podría suceder en el mundo es que pueda ser desamparado. Entonces esto no va a suceder conmigo, no voy a ser nunca desamparado. Ni tampoco la siguiente pregunta que hace aquí David. David escribe esto 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años antes. Isaías, que hemos leído hace un momento, se escribe 700 años antes. Es hermoso cuando estudiamos la palabra de Dios porque nos permite entender que esto se cumple, que esto pasa, tal cual como lo dijo nuestro Señor. Y en la siguiente pregunta dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Una persona cuando ya está muerta y no ha muerto en Cristo, ya no hay clamor que pueda responder el Señor. No existe una oportunidad. No existe un lugar en donde la persona pueda salir y para irse a Dios. No existe. Se murió y se acabó. En Hebreos 9:27 dice que para todos es la muerte y después de esto el juicio. No hay otra posibilidad. No hay un lugar de espera. Simplemente desamparado. Se quedó sin Dios. Y está muy lejos de su salvación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? David seguramente que no entendía mucho cuando escribía esto. Él le estaba percibiendo como que en su vida estaba pasando una situación difícil. Pero el Espíritu Santo le estaba llevando la mano a escribir esto. Y fue algo hermoso. Parecía, wow, como ha escrito David. Pero no lo entendía hasta después de 1000 años cuando vino nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús llevó ese tormento. El tormento más fuerte, desamparado y lejos de la salvación. No hay salvación, está demasiado lejos. Y de las palabras de mi clamor. El verso 2 de Salmos 22 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es que ya no va a haber reposo. Una persona que no está en Cristo y muere, se acabó. No hay reposo. Es un tormento. Esto no es acá nuevo. Toda la Biblia habla de lo mismo. Hay personas que no quieren entender que hay cielo e infierno. Y toda la Biblia, escrita por muchos autores, dicen exactamente lo mismo porque está revelado por el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué razón lo había desamparado? Está la respuesta en el verso 3. Pero tú eres santo. Tú eres santo. Dios es santo y no habita en el pecado. Dios tiene tanta misericordia que cuando nosotros pecamos, ofendemos a su nombre, Él todavía está ahí. Él todavía oye nuestra oración de pedir perdón. Pero Él es santo. Se contrista el Espíritu Santo. Y no va a habitar en el pecado. Luego, en el verso 6, dice algo terrible. Mas yo soy gusano y no hombre. Acuérdense que estamos entendiendo este Salmo 22 como nuestro Señor Jesucristo. David escribe, pero en realidad es todo el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Salmo 22 es la cruz. El Salmo 23 es nuestro Señor Jesús guiándonos, proveyendo para su pueblo. Y el Salmo 24 es el futuro. Entonces 22, 23 y 24, pasado, presente y futuro. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Era lo peor que podría haber acontecido. Pero esta palabra gusano es interesante porque esta palabra gusano viene de la palabra cocus. Y ese cocus, ese gusanito, se usaba para teñir las cortinas del templo de color
rojo, granate, carmesí. En Isaías 1:18 dice que si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, podrán ser. Eso significa de que lo único que nos puede salvar es la sangre de Cristo. Yo soy cocus, está diciendo el Señor. Yo soy ese gusano insignificante que no sirve más que para teñir la tela. Hoy en día se usan algunos otros gusanitos para teñir y los venden, ¿no? ¿Cómo se llama? Cochinilla le llaman en Cajamarca. ¿Ya? Pero acá está hablando de ese animalito y dice, yo soy gusano y no hombre. Nuestro Señor Jesús fue tratado como un gusano. No solamente eso, miren el verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Cuando una serpiente muerde con sus colmillos llenos de veneno y muerde a una persona, luego que lo muerde y deja su veneno allí, se va por entre la hierba y huye y se corre. Una serpiente. Pero en nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba sufriendo y aún así se burlaban de Él, lo escarnecían, porque este pueblo está lleno, con un corazón lleno de malicia. El corazón del hombre es rebelde, no quiere ir con Dios. Entonces, a pesar que lo ven que está sufriendo el Señor Jesús en la cruz, está derramando su sangre, se burlaban y le decían, bueno, confío en Dios, que lo libre Él. Y seguían en ello. Este capítulo 22 identifica con precisión, con mucha exactitud, a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El verso 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Claro, porque estaban los romanos ahí y se identificaban como que eran esos fuertes toros. Y los toros de Basán eran unos tremendos torazos. Lo habían rodeado. El verso 14, ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. El Señor Jesús estaba crucificado, colgado en la cruz, y cuando su sangre se iba derramando y se iba acabando, ya no había fuerzas, y cuando no hay fuerzas, entonces se descoyuntan los huesos, porque ya no hay fuerza. Se zafan, se salen los huesos. Y eso es lo que había pasado con nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que dice acá, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso no le pasó a David. El rey David estaba escribiendo esto, tratando de asemejar algo de su sufrimiento. Pero no era exactamente, se refería a Cristo. El verso 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan una de las palabras que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz? Tengo sed, ¿no? Y acá lo dice, y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahí está el tengo sed. Qué terrible sufrimiento. Verso 16, porque perros me han cercado, me han rodeado. Perros en el pueblo judío significa a los no judíos. A los no judíos se les llamaba perros. Y lo habían rodeado. Y ahí estaban los romanos. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa horadar? Un hueco, ¿no? Horadaron mis manos, hubo un hueco. ¿Con qué fueron horadadas sus manos y sus pies? Con clavos. Entonces, hermanos, yo les pregunto en esta mañana, ¿no se refiere acaso esto a nuestro Señor Jesús? ¿O creen que se refería a David? David no lo pudo entender cuando lo escribía. Dice también, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Qué es lo que pasó? Lo desvistieron y lo pusieron desnudo en la cruz. Hoy en día, con tanta pornografía y estas cosas, no podemos entender mucho la desnudez, pero en ese tiempo era una vergüenza muy grande. Ahora, hasta se está volviendo común y tal vez en algún momento hasta lo van a reglamentar. Porque así sucede en algún tiempo. ¿Qué se va a reglamentar? Que dos personas del mismo sexo se casen. Era imposible. Mi abuelo o mi abuela estando en este tiempo, seguramente que se moría de un paro cardíaco porque en ese tiempo no se hablaba de ello. Era una maldición muy fuerte.
No sabemos lo que se viene. Pero a él lo colgaron desnudo y repartieron sus vestidos. Lo que quiero decir es, todo esto me correspondía a mí y le correspondía a todas las personas, a todo el mundo. Yo tenía que estar en esa cruz. Tenía que pagar por mis pecados y mi rebelión. Pero lo pagó mi Señor Jesucristo. Yo no voy a decir nunca, ¿por qué me has desamparado? Qué horrible, ya lo dijo mi Señor Jesucristo. ¿Por qué me has desamparado? Él, siendo uno con el Padre no habitaba ahí. Cuando Él estaba orando y su sudor caía como gotas de sangre, Él estaba sufriendo porque toda su eternidad estuvo santo. Pero sabía que venía el momento de cargar el pecado del mundo. No lo puede entender el mundo, porque el mundo a veces está esperando un libertador, alguien con mucha fuerza y mucho poder, pero lo que nuestro Señor, nuestro Dios nos muestra es a alguien que paga por nosotros, y al pagar por nosotros esa cuenta, entonces Él es mi Salvador, y yo puedo tener cosas que yo no las estimo. Yo estimo la plata, estimo la casa, estimo el carro, estimo la educación, las buenas condiciones, pero a veces desestimo la paz, el amor, la familia bien constituida, y lo que hace nuestro Señor es en esa parte. Ahí está la obra. Ahora sí podemos leer el Salmo 23:4 y entenderlo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando la presencia de Dios se había ido del templo, y se escribe en Ezequiel, capítulo 44, se había ido la presencia de Dios y de repente regresa la presencia de Dios al templo y Dios les hace una promesa que no se va a ir más la presencia de Dios de ese templo. En Ezequiel capítulo 48, los últimos versículos, se le puso un nombre y el nombre fue Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Él está allí, Él está con nosotros. Entonces no puedo temer mal alguno porque Dios está conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Interesante. El Salmo 22 representa la cruz. El Salmo 23 representa el cayado del Señor. Y el Salmo 24 representa la gloria de nuestro Cristo. En el Salmo 24, en los versos 8, 9 y 10, dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El verso 7 dice, alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Nosotros tememos muchas cosas en esta vida. Tememos a la muerte en principio, a que no sé qué es lo que voy a comer mañana, a no sé cómo voy a enfrentar el trabajo el día de mañana, no sé qué es lo que pasará. Muchos temores. Pero cuando está Dios ahí y entendemos el sacrificio que ha hecho en la cruz, entonces no debería tener temor. Cuando entendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay un acto que sigue. Señor, perdóname, perdona mis pecados y te entrego mi vida. Tú gobierna mi vida, reina en mí, porque soy perverso, soy malo. Pensamientos maquiavélicos, pero tú gobierna mi vida, Señor. Y cuando el Señor gobierna mi vida, entonces ya no le temo. Muchas personas con mucho conocimiento y mucha sabiduría, pero si llega la muerte y tiemblan de miedo. Mas nosotros, los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya no morimos. Ya no morimos, ya tenemos la vida eterna. Es un descanso. A mi mamá le dije nada más, ya nos vemos. ¿Por qué? Porque va a pasar un tiempo. Ya no voy a tener ahí más llanto ni más dolor. Será mi vida diferente. Entonces, el siguiente nombre que hemos aprendido de Dios es Jehová Sama, que significa el Señor está allí. Luego en el verso 5 del Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. Significa de que Él está haciendo algo. Él está arreglando, poniendo la mesa.
Está trabajando en el banquete que va a venir. ¿Cuándo recibió el nombre de Jehová Nisi? Resulta que en algún momento el pueblo de Israel estaba en una batalla contra el pueblo de Amalek. Y entonces Moisés entendió que él tenía que levantar las manos. Y cuando él tenía las manos arriba, entonces el pueblo de Israel ganaba en batalla. Pero se cansaban las manos y comenzaba a bajar. Y cuando bajaban sus manos, el pueblo de Amalek prevalecía. Entonces le ayudaban a levantar las manos, le pusieron una piedra y le dijeron, siéntate. Y siguió alzando las manos hasta que el pueblo de Israel derrotó a Amalek, a los amalecitas. Y cuando derrotó, entonces se puso el nombre de Jehová Nisi. ¿Qué significa? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. En la guerra tiene mucho significado. Porque sé a quién le pertenezco, es mi identidad. Si voy con la bandera de Perú, sé que nadie la puede tocar, la bandera. Yo me acuerdo en alguna oportunidad cuando estuvimos en el estadio y teníamos la bandera de mi colegio y hubo una pelea fuerte contra otro colegio rival. Y resulta de que teníamos que defender la bandera porque la bandera estaba delante. Y fuimos con todo, y fuimos con piedras y con lo que teníamos, tratando de tirar patadas y todo porque ellos querían tomar nuestra bandera. Tomar la bandera y romperla significaba que nosotros estábamos aniquilados. Nosotros éramos un grupito pequeño y ellos eran un tremendo grupo. Y fuimos y muchos salimos lastimados, ensangrentados, porque me acuerdo que corrieron muchas piedras en ese momento. Pero era el defender mi bandera porque yo sé que a esa bandera yo le pertenezco. Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera. Pero no solamente queda como que Él es mi identidad y mi bandera, sino que además esta bandera pelea por mí. A diferencia de una batalla en donde la bandera no pelea por mí, sino yo peleo por la bandera, resulta que Él, mi estandarte, Él es el que pelea por mí. Yo me tengo que asegurar que si estoy en una batalla, ahí está plantado este estandarte, ahí está mi bandera. Y si está mi bandera, entonces no voy a tener problemas. Pero si no está la bandera plantada, el estandarte no está en mi hogar, va a haber destrucción. No va a haber paz. Va a haber rencillas. Va a haber separaciones. Pero la bandera, cuando está en el hogar, Él es mi estandarte, entonces las cosas cambian. He visto muchos hogares cristianos, en su mayoría, son hogares que tienen problemas, situaciones difíciles, pero son sobrellevados por ese amor a Dios. No amo a Dios porque amo primero a mi esposa. Amo primero a Dios. Y Él me enseña a amar a mi esposa. Así funciona. Me enseña a amar a mis hijos y mis hijos a mí. Pero Dios tiene que estar ahí. Mi bandera está ahí. La pregunta es otra vez en esta mañana. ¿Qué bandera está en tu hogar? Bueno, la bandera del conocimiento, la bandera de la educación, la bandera de unos principios, de las nuevas olas. ¿Qué bandera está? ¿Cuál pensamiento? Porque muchos pensamientos hay y muchas filosofías escritas por hombres corruptos que al final ellos mismos no se pueden dirigir por esos pensamientos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es el principal angustiador de los hogares y de los grupos? ¿Quién es? El diablo. El diablo Satanás. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros identificamos este Salmo 23 con la guía de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos entender quién es ese mi pastor. Ahora sí yo puedo decir quién es mi pastor. Ese es mi pastor. Nuevamente el Salmo 22 está hablando acerca de la cruz. Hay unos pasajes muy interesantes que están en Hebreos, en el capítulo 2, para entender por qué yo no le temo ni a la muerte y sigo al que es mi pastor. El verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Claro, cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, en ese cuerpo era menor que los ángeles. Los ángeles tienen otros niveles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y en el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi pastor, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, él es el que me ha librado de la muerte, porque él venció al imperio de la muerte, que es al diablo. El verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, si yo no quiero morir, voy a hacer lo que sea. Le temo a la muerte. Y como le temo a la muerte, voy a querer buscar lo que sea para poder seguir viviendo. Hay muchas personas que toda su vida se la pasan trabajando y ganando mucho dinero, y a la hora que están enfrentando la muerte, no les alcanza todo ese dinero para vencerla. El temor de la muerte sujeta a un hombre a servidumbre, lo esclaviza. El verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces quiero terminar el mensaje de hoy con estos dos temas de análisis que hemos hecho. Número 1, yo no le temo a la muerte. Número 2, él es mi estandarte. Si en mi hogar está plantado este estandarte, esta verdad, mi Señor Jesucristo, Él es mi bandera. Si está en mi hogar, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero para eso tengo que asegurarme de quién es ese pastor. Ya lo hemos estudiado en el Salmo 22 y en algún momento seguramente se tocará el Salmo 24. La gloria de nuestro Señor va a entrar cuando se alzan esas puertas eternas. El Rey de Gloria. Pero ahora, en el presente, Salmo 22 pasado, Salmo 23 presente, Salmo 24 futuro, hoy en el presente, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos hogares en este momento tal vez están sufriendo? Las sombras de la muerte se quieren meter, pero no temeremos mal alguno, porque Él es mi bandera, Él está presente, Jehová Sama, Él está allí. El Señor vive allí en mi hogar. Asegurémonos de que Él vive. Ya lo hemos visto, con esto termino. No habita en el pecado, no habita en nuestros pensamientos. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Israel, como dice Salmo 22. Él habita en su palabra, cuando esas promesas son nuestro norte, nuestra norma de vida, de conducta. Ahí está Él. Ahí podemos decir, Jehová Sama, Él está allí. Él está presente. La gloria de su templo, la gloria de su presencia en su templo, ya no se iba a ir. No se va a ir la gloria de su presencia en nosotros. Nosotros somos su templo. Eso nos enseña. Amén. 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 Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Salvador, perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, a tu pueblo entero. ¿Cuántas veces te hemos defraudado? Hemos fallado, Señor. A veces, Padre, solamente hemos tratado de llevar un nombre de cristiano. Pero tú nos enseñas en tu palabra quién eres, Señor. ¿Qué es lo que diste por amor a nosotros? ¿Y de qué es lo que nos libraste, Señor? Padre bendito, hemos entendido que nosotros nunca vamos a decir por qué me has desamparado. Aun cuando las sombras de la muerte quieren filtrarse en las casas, en los hogares, no temeremos mal alguno, porque tú venciste a la muerte, Señor. La gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Nuestra voz se alza para adorarte, Señor. Bendice, Señor, a estos hogares que están pasando situaciones difíciles de salud, económicas o problemas en la familia. Por favor, Padre, levantémonos, Señor, delante de ti y contigo, Señor, como nuestro estandarte, como nuestra bandera. Tú eres el que vence, Señor.
vas como ese poderoso jinete delante de nosotros, con tus vestidos blancos y en el borde de tu vestidura dice el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres el que peleas por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Confiamos nuevamente en ti y así viviremos, Padre, creyendo en que tú estás con nosotros y cada una de las cosas que pasan tú las tienes bajo tu control. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos en la presencia del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados en la red también. Que Dios les bendiga, que bendiga mucho sus hogares. Los recordaremos también en nuestras oraciones. Como anuncio tenemos de que el próximo sábado tenemos ayuno en el Estadio Cristo el Señor. Podemos tener un distanciamiento de unos 50 metros cada uno y todavía alcanzamos ahí unas 1000, 2000 personas. Así que es hermoso estar en la presencia de nuestro Dios. Ya está habilitado, tiene los equipos necesarios como para que se pueda escuchar, aún estando bien distanciados. Desde las 6 de la mañana empezamos con el ayuno, buscando la presencia de nuestro Dios. Sí. Y Santa Cena, tenemos el ayuno y la Santa Cena. Así que recuerden, la Santa Cena es un recordatorio que hacemos de la entrega que hizo nuestro Señor Jesucristo de su cuerpo y de su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Justo el tema que hemos estudiado en esta mañana. Entonces ahí, como Él nos mandó, que recordemos, así nos humillamos delante de Él. A Él no tenemos perdón, más bien nos damos a Él a tomar la Santa Cena porque hemos sido perdonados y recordamos el sacrificio que hizo Él en la cruz. Entonces, que Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte. Dios bendiga a todos los hogares y las familias. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Amado Salvador, muchas gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar. Gracias por tu presencia en cada uno de tus hijos. Señor, que esa presencia tuya fluya como ríos de agua viva. Que los hogares sean restaurados. Que esa fe que demanda este tiempo sea puesta en práctica, Señor, con gran coraje. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das. Seguiremos adorando y alabando tu nombre. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.